Vamos a ver ahora el objeto del tributo. Primero, al igual que cualquier otro elemento esencial de la contribución, la ley tributaria es la que debe señalar cuál es el objeto del gravamen, es decir, cuál es el objeto del tributo. Pero momento, cuando hablamos de objeto del tributo, no estamos hablando de la finalidad del tributo, es decir, aquello que se busca con la imposición. Ya sabemos que la finalidad de todas las contribuciones forzadas es la obtención de recursos para cubrir el gasto público. Bueno, cuando hablamos de objeto del tributo, no nos referimos a su finalidad. ¿De acuerdo? Por otro lado, tampoco nos referimos al objeto como aquella prestación de dar, hacer o no hacer de la obligación fiscal. Ya sabemos que la prestación de dar en la obligación fiscal sustantiva es el objeto de la misma, es la prestación que se debe cumplir en la obligación fiscal sustantiva. Ustedes recordaron esta laminita que vimos cuando estudiamos el tema, justamente la obligación fiscal. Decíamos que toda obligación implica una relación jurídica en la que se encuentran estos elementos, ¿no? Los elementos personales, sujeto activo o acreedor, sujeto pasivo o deudor y el objeto, ¿no? Bueno, a este objeto no nos referimos. Esto no tiene nada que ver con el objeto de la contribución. ¿De acuerdo? El objeto del tributo es la realidad económica sujeta a imposición. Es decir, la renta obtenida, por ejemplo, la circulación de la riqueza, el consumo de bienes o servicios, la propiedad, la explotación de bienes naturales. Es decir, cuando una persona se coloca en una de estas hipótesis, surge la obligación fiscal, ¿no? Entonces, el objeto del tributo será justamente esa situación que hace que una persona se convierta en sujeto obligado al pago de una contribución. Ahora, no debe confundirse tampoco con fuente del tributo. La fuente del tributo es la actividad económica gravada por el legislador. Es decir, es todo el proceso productivo desde que se produce un bien hasta su comercialización final, por ejemplo. Toda esa actividad se conoce como fuente del tributo, pero esa actividad se compone de varios pasos y es probable que en cada uno de esos pasos genere un tipo de riqueza diferente. Bueno, cada uno de esos tipos de riqueza puede ser considerado un objeto del tributo, por ejemplo, la producción o la venta o la distribución o la venta al público final, ¿sí? En todos y cada uno de estos pasos se va a ir configurando un objeto del tributo diferente. ¿Se acuerdan que les comentaba del nuevo impuesto al consumo final perdón, a la venta final de bebidas alcohólicas en empaque cerrado, ¿no? Entonces, este es un proceso diferente, ¿no? Ya está quien importó, por ejemplo, un vino, o quien lo produjo, ya lo vendió a las distribuidoras y las distribuidoras se las va a vender al usuario final. Bueno, ese usuario final es el que va a pagar este impuesto. Pero en botellas cerradas, si tú vas a un restaurante y tomas una copa de vino, no te van a cobrar el impuesto. Pero si tú vas a una tienda y compras la botella de ese mismo vino, te generan el impuesto. Bueno, entonces como ven, son distintos momentos de la misma actividad. En este caso, la actividad de la producción y venta de bebidas alcohólicas. Lo cual prueba lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, en una sola fuente del tributo podemos encontrar varios objetos. Y en una sola fuente podemos encontrar varios hechos imponibles. Ahorita vamos a precisar exactamente qué es un hecho imponible, pero creo que se puede ir dando una idea. Como ejemplo de la fuente del tributo, vamos a poner la actividad industrial, ¿no? Adicionalmente a este que decíamos de la venta de bebidas alcohólicas. En la fuente de actividad industrial podemos encontrar, por ejemplo, la producción, la distribución, la compraventa de primera mano, la compraventa posterior, el consumo general, etc., ¿no? Entonces, con esto creo que queda muy bien ilustrado
que la fuente del tributo como tal simplemente es una actividad económica, cualquiera que ésta sea, en donde pueda haber riqueza. Es decir, el Estado detecta un lugar en donde haya dinero, donde haya una riqueza, donde haya una ganancia, y entonces el Estado, al ver una manifestación de capacidad contributiva, ya sea directa o indirecta, puede, puede considerar establecer tributos. Ahora, ¿es inconstitucional cuando en una sola fuente hay más de un objeto? La verdad es que no. Es constitucional cuando una misma fuente está grabada en forma simultánea por los diversos sujetos activos, federación, estados y municipios, pues cada uno actúa en su propia esfera de competencia. Cada uno tiene una potestad tributaria propia, ¿no? Aquí también incluiríamos a la Ciudad de México. Es decir, si un estado cobra el impuesto sobre nóminas y la federación cobra un impuesto parecido, entonces la persona sujeta a este tributo no estaría siendo violenta en sus derechos humanos o en sus derechos fundamentales si tuviera que pagar el mismo impuesto para los dos lados, porque cada uno está grabando eh, la misma actividad pero con distintas contribuciones. Ahora, también sería constitucional cuando una fuente tributaria está grabada simultáneamente con dos o más tributos por el mismo sujeto activo, si cada tributo se refiere a un objeto diferente. Es lo que les decía, por ejemplo, de la producción de bebidas alcohólicas. Una parte va a producir IEPS, ¿no? Que es la producción de vinos, y su venta final ya en un envase cerrado va a generar este impuesto a las bebidas alcohólicas en envase cerrado, ¿no? Este impuesto es nuevo, es de este año, lo estamos estrenando. Entonces, como pueden ver, un impuesto muy nuevo se está estableciendo para una actividad económica que tiene mucho tiempo, que es la producción de bebidas alcohólicas. Ustedes pueden ver que es perfectamente constitucional, además ya lo dijo la Corte, porque es un impuesto que ya se ha establecido en otras entidades del país, y entonces, bueno, pues no tiene ningún tema de constitucionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una misma fuente, pero se están grabando dos aspectos diferentes. Ahora, puede ser que un mismo objeto se grabe simultáneamente por los distintos sujetos activos, federación, estados y municipios, pues nuevamente cada uno actúa en su propia esfera de competencia. Es decir, cada uno tiene potestad tributaria propia, ¿no? Es lo mismo que el primero de los casos que vimos en esta lámina, ¿no? Cuando vimos que de la fuente. Igual, puede ser que exista un mismo objeto grabado por dos entidades diferentes o por la federación y un estado a la misma vez y la persona tuviera que pagarlo dos veces. Bueno, tampoco es inconstitucional porque cada uno actúa con una potestad tributaria propia. Lo inconstitucional sería cuando un mismo objeto se grabe simultáneamente con dos o más tributos por el mismo sujeto activo. Eso sería lo inconstitucional. A ver, ¿es conveniente la superposición de tributos? ¿Es conveniente ponerle dos tributos a un mismo objeto o a una misma fuente? Al final eso es superponer tributos o la superposición de tributos. Cuando una sola fuente o una sola actividad o un solo objeto está grabado por dos o más tributos. Bueno, es conveniente cuando se quiera graduar la imposición, ¿no? Cuando se quiera aumentar o disminuir la carga tributaria total sobre determinada fuente, se quita o se aumenta un tributo. A fin de no violentar la proporcionalidad tributaria, puede que en algún ejercicio fiscal se considere conveniente bajar la carga tributaria total que recae sobre una actividad económica. Y esto es a veces más fácil que modificar o disminuir tarifas, porque las tarifas, como vamos a ver más adelante, que es el tema que sigue, es el mecanismo de cálculo para saber cuánto vamos a pagar ya en dinero líquido, ¿no? Entonces son cálculos que a veces son muy complejos. Entonces, en lugar de que muevas todo tu sistema tarifario, simplemente mejor quitas o pones un impuesto, ¿no? Por ejemplo, de repente hay un ejercicio y se pone el impuesto sobre automóviles nuevos y el impuesto a la tenencia sobre propiedad y uso de vehículos. De repente se quiso quitar, se quiso disminuir, ¿no? La carga sobre la tenencia. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, pues es un impuesto que
a través de un mecanismo un poco complejo, pero se dejó de pagar para vehículos que excedan determinado costo. Entonces, si tú tienes un vehículo nuevo, vas a pagar el impuesto sobre automóviles nuevos y a menos que sea un automóvil de lujo, tú ya no vas a pagar tenencia, ¿no? Entonces, aquí se graduó la imposición, es decir, la carga tributaria total sobre un vehículo nuevo se hizo menor. Ahora, para lograr un fin determinado económico-social, pues ahí también ponen dos o más tributos sobre un solo objeto en una sola fuente, ¿no? Y esto tiene que ver mucho cuando esta superposición de tributos no obedece a fines recaudatorios, sino a fines extrafiscales, como proteger la producción y el consumo locales, controlar una actividad económica, evitar la salida de divisas del país, por temas de salud pública, etc. ¿No? Es, por ejemplo, el impuesto a las bebidas con un alto contenido en azúcar, ¿no? A ver, somos un país con un alto índice de diabetes, incluso, bueno, pues algo que está afectando la situación actual de la contingencia económica del COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un país con muchísimas personas que pasan diabetes. Bueno, entonces, algo que favorece la aparición de la diabetes en las personas, pues es el consumo de azúcares. Entonces, una medida que tomó en su momento el Estado fue aumentar los impuestos. Por eso los refrescos son tan caros, porque pagan varios impuestos. Lo mismo que otros productos como el alcohol, el tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace es poner impuestos que van a tener fines recaudatorios propiamente, pero además algunos otros que van a tener fines disuasorios, fines extrafiscales. Lo que se va a buscar es que pues, la gente deje de consumir tabaco. Entonces, en este caso también es conveniente superponer tributos, ¿no? Es decir, dos o más tributos en un solo objeto. Ahora, ¿cómo resuelve el Estado el tema de la superposición de tributos cuando estos no son eh, voluntarios o cuando no son intencionados para alguno de los fines que acabamos de decir? Bueno, a través de algo que se conoce como coordinación fiscal. Y la coordinación fiscal va a ser un sistema a través del cual los distintos sujetos activos, es decir, la federación, estado, ciudad de México y municipios, se van a poner de acuerdo para saber qué impuestos van a cobrar unos y qué impuestos van a cobrar otros. Es decir, van a limitar su potestad tributaria a efecto de que mejor sea el otro ente el que cobre y tal vez de lo que cobre me dé una participación, que es lo que ocurre con los impuestos federales y los locales. Es decir, los estados se adhieren a algo que se llama coordinación fiscal, al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y se comprometen a no cobrar ciertas contribuciones. Y más bien le ayudan a la federación a cobrar esas contribuciones que son federales y la federación en contraprestación o en recompensa les va a dar algo que se conoce como participaciones federales, es decir, le va a regresar recursos económicos a los estados a través de las participaciones federales. Esa es la coordinación fiscal, ponerse de acuerdo. Y esto es muy importante porque alguna vez les comentaba que si tú eh, saturas a los sujetos pasivos de muchas contribuciones, pues vas a terminar extinguiendo a la empresa o a la persona física o moral y pues después se va a acabar su patrimonio y pues simplemente al no ser ya capaz de producir, al no tener un ingreso, pues no te va a pagar ninguna contribución. Entonces, si tú quieres quebrar una empresa, pues sobrecárgala de contribuciones y pues a los 2 o 3 años va a tronar. El problema es que al cuarto año ya no va a haber quien te pague impuestos. Es un poco la idea de que todos los impuestos impliquen un estudio sobre la capacidad contributiva de los sujetos pagadores del impuesto. Es decir, en la coordinación fiscal lo que se hace es también estudios y análisis que se le dan a conocer al legislador para que la federación y los estados se pongan de acuerdo y decidan qué impuestos cobran unos y qué impuestos cobran otros. Salvo, claro, los impuestos reservados a la federación que ya vimos cuando analizamos el tema de sujeto activo, ¿no? Entonces, si yo les pregunto en el examen cómo se resuelve el tema de la superposición de tributos, la respuesta es muy clara, a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o a través de la coordinación fiscal. Bueno, pues ya vimos que el objeto es esta realidad económica sujeta a imposición,
¿no? Que puede estar inmersa dentro de una actividad económica mayor que se conoce como fuente del tributo. Y ahora vamos a ver cómo se aterriza ya en la realidad. Este objeto del tributo lo vamos a aterrizar. ¿Cómo lo vamos a poder identificar? Bueno, se va a identificar algo que se conoce como hecho imponible. ¿Y qué es el hecho imponible? El hecho imponible es el hecho hipotéticamente previsto en la norma que genera al realizarse la obligación tributaria. Esa hipótesis normativa de la que hablábamos al principio del curso, cuando decíamos que pagar impuestos era una obligación que surgía por el simple hecho de colocarse en la hipótesis prevista en la ley, bueno, es esto a lo que me refería en ese entonces. Y este es el punto clave porque de aquí se va a generar la obligación fiscal. Ahora, este hecho imponible es muy importante comprenderlo. Ahora, este hecho imponible, que ya dijimos que es una hipótesis prevista en la ley, se compone de distintos elementos, elementos de hecho, y la suma de estos elementos se les conoce como presupuesto de hecho. Entonces, el hecho imponible de alguna manera está descrito, se describe a través del presupuesto de hecho que lo integra. Ahora, ojo, no me refiero a presupuesto de egresos, no me refiero a la actividad financiera del Estado. Presupuesto me refiero al sentido lógico de la palabra. Es decir, presupuesto quiere decir algo que puede ocurrir. Por eso está presupuesto. Puede ocurrir. Ese hecho puede ocurrir. Entonces, el presupuesto de hecho es la descripción que hace la ley de algo que puede ocurrir. Tú puede ocurrir que tengas una ganancia. Ok, entonces la ley va a definir qué se entiende por ganancia, en qué casos, y sumando todos esos elementos vamos a decir que hay un ingreso. ¿Para qué? Pues para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho imponible, si hablamos que es una descripción, pues esta descripción se compone de un elemento A, B, C, D y los que sean. Y estos van a producir un efecto jurídico. Vamos a verlo con un ejemplo. El impuesto predial. El artículo 126 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece que están obligados al pago del impuesto predial, establecido en este capítulo, bueno, en el capítulo del impuesto predial, las personas físicas y morales que sean propietarias del suelo, del subsuelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean cuando no se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. Bueno, en fin, aquí señala quién va a ser el obligado al pago del impuesto predial. Pero si nosotros extrajéramos de este artículo los elementos que conforman el presupuesto de hecho, pues veríamos que pues lo primero es que es un impuesto que se refiere a una persona física o moral, ¿no? Dice, están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y morales. Y ahorita vamos a ver por qué. Después dice el artículo, ser propietario de un terreno o construcciones adheridas al terreno. ¿En dónde? En la Ciudad de México. O, dice, o, si no eres propietario, bueno, puede ser si eres poseedor de un bien inmueble, cuando no se conozca el propietario o cuando el derecho a propiedad sea controvertible. Bueno, en este caso, ¿cuál va a ser el efecto jurídico? El efecto jurídico va a ser la propiedad de inmuebles en la Ciudad de México. Entonces, como pueden ver, el objeto del impuesto predial es la propiedad de inmuebles. Así de sencillo. Pero fíjense bien, aquí, cuando se refiere la persona física o moral, no estamos hablando como tal del sujeto pasivo. O sea, sí está describiendo que el sujeto pasivo de la contribución es la persona física o moral, sí. Pero además, lo importante aquí no es la calidad del sujeto obligado como tal, sino que ese sujeto pasivo va a revestir uno de los atributos de la personalidad más importante, que es el patrimonio. Entonces, una persona que dentro de su patrimonio tenga la propiedad de un bien inmueble, se convierte en sujeto pasivo del impuesto predial. Pues por eso decimos que el presupuesto, de hecho, es
esa serie de elementos que van a describir al hecho imponible, a esta hipótesis normativa. El hecho imponible es la hipótesis normativa en la que hemos hablado todo el curso. En resumen, todos los elementos que integran el presupuesto de hecho constituyen el hecho imponible. Y el hecho imponible, ya dijimos, es la hipótesis establecida en ley, que al realizarse generan la obligación fiscal. Si este hecho imponible se constituye del presupuesto de hecho y este presupuesto de hecho se integra de varios elementos, es lógico concluir que a falta de uno de los elementos, el efecto jurídico no se produce. O sea, si tenemos A más B más C es igual al efecto jurídico, si nos falta B, no hay efecto jurídico. 2. Tampoco es posible establecer una distinción entre los varios elementos del presupuesto de hecho en cuanto a la causalidad jurídica que existe entre cada uno de esos elementos en lo singular y el efecto jurídico, ¿no? Por ejemplo, no podemos distinguir cuál de los elementos al faltar va a incidir en qué medida en el efecto jurídico. Ya dijimos que si falta un elemento, el efecto jurídico no se produce, pero tampoco es decir en qué medida la falta de unos elementos va a disminuir el efecto jurídico. Aquí el efecto jurídico es todo o nada, no hay medio efecto jurídico, ¿de acuerdo? Es blanco o negro. Para estos efectos no hay medias tintas. Ahora, también hay otra regla. Dos presupuestos distintos deben contener al menos un elemento diverso, que es el presupuesto particular de que se trata en contraste con todos los otros presupuestos posibles, ¿no? Si los elementos del efecto jurídico 1 van a ser A más B más C más D, también es cierto que si tenemos un presupuesto diferente, los elementos tienen que ser de E y A, por ejemplo, ¿no? Como ven aquí, del efecto jurídico 1 al efecto jurídico 2 existen elementos diferentes. Y esto es muy importante porque ya dijimos que puede haber dos o más objetos en una sola fuente. En una sola actividad económica puede haber dos o más objetos. Y por lo tanto va a haber dos o más hechos imponibles diferentes. Y por lo tanto cada uno va a estar descrito a través del presupuesto de hecho. Entonces, si hablamos de presupuestos de hecho diferentes, para que pueda hablarse de objetos diferentes, sus elementos tienen que ser distintos. Y esto es muy importante porque vuelvo a repetir, cuando el presupuesto de hecho se realiza con todos sus elementos descritos en la hipótesis, podemos decir que se actualiza el hecho imponible y por lo tanto se genera la obligación fiscal. Bueno, ahora ojo, cuando este hecho concreto ocurre en la realidad, lo vamos a llamar hecho generador. Por eso es muy importante que en esta parte pongan atención y traten de leer con mucho cuidado y de seguir la explicación. El hecho generador es la transformación del hecho imponible al caso concreto, ¿no? El hecho imponible es tener una propiedad de bien inmueble en la Ciudad de México. El hecho generador es que Juan Pérez tenga una propiedad en la Ciudad de México. Veámoslo de manera esquemática. Si retomamos este mismo ejemplo, ¿no? Los elementos eran ser una persona física o moral. En este caso, pongamos como ejemplo a Inmuebles Imaginarios SADCB. Bueno, es una persona moral. Ok. Luego, el segundo elemento era ser propietario de un terreno, construcciones adheridas al terreno en la Ciudad de México. Ah, pues Inmuebles Imaginarios, la propietaria de un edificio en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, ¿no? En este caso, bueno, pues se descarta la situación de ser poseedor del inmueble, porque aquí sí hay propietario. Bueno,
Entonces bastan dos elementos del presupuesto de hecho para que se produzca el efecto jurídico. Y el efecto jurídico es la propiedad del inmueble en Santa Fe de Inmuebles Imaginarios S.A.D.C.B. Entonces, aquí lo que quiero decir es, el hecho imponible es algo hipotético, es una descripción, es una hipótesis que está en la norma, que no está en ese momento atribuida a ningún sujeto en particular. Pero cuando un sujeto en particular, sea persona física o moral, se coloca en esa hipótesis normativa, pues ya está ocurriendo eso en la realidad. Se actualiza la hipótesis, ocurre la hipótesis, se realiza el hecho imponible. Y al realizarse el hecho imponible, se transforma en un hecho generador. Si yo le pregunto a una persona cuál es el hecho generador, ¿no? O si la autoridad fiscal, más bien, si la autoridad fiscal se pregunta cuál es el hecho generador del impuesto predial de inmuebles imaginarios, pues el hecho generador es que inmuebles imaginarios, es decir, una persona concreta, tiene un bien inmueble en la Ciudad de México. Vamos a ver ahora los tipos de hechos imponibles. Pues los hechos imponibles pueden ser muy variados, porque como han visto, pues hay impuestos que gravan actividades económicas muy diferentes. Que puede ser, por ejemplo, un simple hecho material. Por ejemplo, pasar mercancía por la línea aduanera. Es un hecho material, es algo concreto. Una persona que introduce una mercancía en ese momento se hace acreedora del impuesto general de importación. Punto. Hechos económicos. Percibir rentas. Y aquí llámale renta en cualquier sentido que lo imagines. Por ejemplo, una renta proveniente de tu salario. Renta, acuérdense que en fiscal quiere decir ingreso. Entonces, renta quiere decir ganancia, riqueza, ingreso. Entonces puede ser percibir renta como producto de tu trabajo, pues estás obligado al pago del impuesto sobre la renta. Si tú persigues renta, ¿no? Por la contraprestación que obtienes de dar en arrendamiento de inmuebles, una renta en sentido civil, pues también estás generando una ganancia y por lo tanto también eres sujeto al impuesto sobre la renta. Entonces, un hecho económico también puede ser un tipo de hecho imponible. Negocios jurídicos, ¿no? Pues también celebrar ciertos negocios jurídicos puede generar alguna obligación fiscal. Por ejemplo, una compraventa. Una compraventa es un negocio jurídico, un acto jurídico. Y todos son distintos, como pueden ver. No tiene que ver nada algo económico con algo material. Pero todos, absolutamente todos, van a generar una obligación. Y estos hechos que son muy variados, que ya les expliqué que se componen de distintos elementos, los vamos a llamar presupuestos de hecho. Los presupuestos de hecho, que son los mismos que les expliqué hace rato, los podemos clasificar en típicos y atípicos. Los típicos son aquellos que recaen en un presupuesto similar. Siempre van a ser por la misma razón. En este caso, los derechos siempre van a ser por el servicio jurídico administrativo prestado por el Estado y las contribuciones especiales o contribuciones de mejoras siempre van a recaer sobre una obra pública que beneficie a un sector en particular de la población. Entonces, aquí el objeto de la contribución siempre va a ser el mismo. Y por lo tanto, el hecho imponible siempre va a ser el mismo, recibir un servicio jurídico administrativo prestado por el Estado, en el caso de los derechos, ¿no? Y el presupuesto de hecho, que va a describir ese hecho imponible, pues va a ser la recepción del servicio y que ese servicio sea jurídico y además que lo preste el Estado y además, como ya vimos en su momento, que lo preste la administración pública centralizada y que se realicen funciones de derecho público, ¿no? Esos van a ser los elementos del presupuesto de hecho. Pero en los impuestos van a ser atípicos. ¿Por qué? Porque ya vimos, cuando explicamos ahorita las fuentes y los objetos, que estos pueden ser de lo más variado, porque hay muchísimas actividades económicas que pueden generar un ingreso o que pueden manifestar una fuente de riqueza, pueden manifestar de manera directa o indirecta capacidad contributiva. Es decir, hay dinero ahí, hay de dónde sacar, para decirlo claro. Entonces el Estado ve de dónde sacar
Pues, no importa si es una actividad minera o es una actividad industrial o es una actividad de repostería o es una actividad de cursos de capacitación. Es decir, cualquier actividad económica, ¿no? O manifestación indirecta de la capacidad contributiva puede generar el pago de una contribución. Y el presupuesto, de hecho, la serie de elementos que integran el hecho imponible, va a ser muy variada. Entonces, ¿qué consideraciones va a tomar en cuenta el legislador para establecer un presupuesto de hecho? Es decir, para definir todos los elementos que van a constituir el hecho imponible. Bueno, pues este presupuesto de hecho realmente se constituye por consideraciones de carácter económicas, políticas y técnicas extrañas al derecho fiscal. Y van a variar de un momento a otro en cada país, ya que dependen de la estructura y necesidades económicas de cada una de ellas. Es decir, esto al final escapa un poco del derecho fiscal, porque como les digo, esto atiende a donde haya fuente de riqueza, a donde haya una manifestación directa de capacidad contributiva. Es como en el ejemplo del impuesto de las apuestas, a las apuestas que es nuevo, que les comenté en clase. Ese impuesto es de este año. Si una persona va a apostar, se presume que tiene dinero de sobra. Entonces, se entiende que ahí hay una capacidad contributiva. Por eso el Estado detectó esa situación y dijo, ¿sabes qué? Mira, pues de todas tus apuestas, tú eres apostador, perfecto, tienes la capacidad económica. Entonces, el 10% va para el fisco, ¿no? Es decir, pues aquí es una consideración que no tiene que ver en principio nada con el derecho fiscal, más bien es una cuestión económica. Es decir, se detectó una manifestación, en este caso, indirecta a la capacidad contributiva, porque se presume que si alguien, se presume, no sabemos, se presume que si alguien tiene la capacidad económica para apostar, bueno, pues tiene la capacidad económica para pagar el impuesto respectivo. Es un poco lo que decíamos con el IVA, ¿no? Tú puedes cobrar un traje carísimo de 80,000 pesos. Bueno, pues se presume que tienes la capacidad económica para pagar el IVA respectivo. Entonces, el presupuesto, de hecho, no tiene que ver en sí con una cuestión fiscal, sino con una cuestión económica. El derecho fiscal solo se encarga de describirlo jurídicamente, de ponerlo en palabras que tengan un significado y una consideración jurídica. Por eso es muy importante el presupuesto de hecho, porque el presupuesto de hecho, insisto, va a constituir esta serie de elementos que al sumarse producen un efecto jurídico. Y la suma de todo esto, pues es el hecho imponible, es lo que se va a grabar. Tan es así que cualquier situación de hecho es susceptible de convertirse en presupuesto de hecho. Es decir, cualquier cuestión que ocurra en la realidad, como el ejemplo de las apuestas, pues estaba ocurrió y muchos años no fue presupuesto de hecho. Muchos años la gente iba, apostaba, tiraba su dinero, pero no le cobraban impuestos. Entonces, hasta ahora que se detectó el hecho, que el Estado dijo, bueno, pues es el momento, lo voy a transformar en un presupuesto de hecho, ¿no? Y lo voy a diseñar como hecho imponible. Por lo tanto, al realizarse genera la obligación. Al realizarse es quien apuesta paga el 10%. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de hechos imponibles. Ya he estado comentando algunos, pero bueno, vamos a precisarlo de acuerdo a los distintos tipos que hemos visto. Un hecho imponible. Primero, la percepción de un ingreso, la percepción de una renta. Bueno, ¿dónde está? En la ley del impuesto de la renta. Propiedad de posesión de un bien, en el impuesto predial, en el impuesto sobre tenencia. ¿Cuál es el hecho imponible aquí? Pues ser propietario de un bien inmueble o ser propietario de un vehículo. Tercero, un acto o negocio jurídico tipificado por el derecho privado por otro sector del derecho positivo y transformado en hecho imponible por obra de la ley tributaria. Por ejemplo, en el IVA y en el IEPS. Simplemente un negocio jurídico, el que sea, en este caso, pues, operaciones comerciales o actividades económicas que tengan que ver con, por ejemplo, con
estas actividades exclusivas de la federación que vimos, el aguamiel, los fermentados, el tabaco, la cerveza, bueno, tienen impuestos exclusivos a la federación. Y simplemente la ley fiscal dijo que esos negocios jurídicos en particular, no está hablando de todos los negocios jurídicos, no está hablando de toda la actividad comercial, solo la actividad comercial de eso, de la cerveza, el tabaco, de las aguas fermentadas, del aguamiel, etcétera, las gasolinas, ¿sí? Entonces, simplemente por eso se llama impuesto especial, ¿no? Bueno, el consumo de un bien o servicio. Por ejemplo, existía algo que se llamaba impuesto sobre consumo de energía eléctrica. Ya no existe, pero era un consumo de un bien en específico que así lo establecía la legislación fiscal. La que sigue, la producción de determinados bienes o servicios. Bueno, también se encontraron algunas leyes derogadas sobre producción de cerveza o tabacos labrados, ¿no? Ya esta producción como tal, bueno, ya no está grabada, pero sigue siendo sujeta al IEPS. La producción como tal es la que ya no está grabada. ¿Qué más? La que sigue, el desarrollo de cierta actividad. Bueno, se encuentra en leyes municipales, por ejemplo, dedicarse a un oficio. Son estos impuestos cedulares de los que les hablaba, cuando analizamos la problemática de los sujetos activos, ¿no? Por ejemplo, hay impuestos municipales que, bueno, si bien no pueden cobrar impuestos sobre la renta, porque eso queda reservado a la federación, bueno, también es cierto que estos impuestos municipales, o impuestos cedulares, se cobran porque se establece como hecho imponible la práctica de cierto oficio o el ejercicio de cierta profesión. Otro tipo de hecho imponible o otro ejemplo de hecho imponible puede ser cuando ciertos hechos materiales se transforman por la ley en figuras jurídicas, con un perfil y naturaleza distintos a los que tenían de ser tratados por el derecho. Por ejemplo, la captura de peces y mariscos, la tala de árboles, el sacrificio de animales en rastros, es decir, pues, los peces mientras estén en el agua y mientras se capturen para uso eh, personal, bueno, pues no van a generar contribuciones. Pero si tú obtienes, te dedicas a una actividad piscícola, ¿no? Y esa es tu fuente de ingreso, o te dedicas a la tala de árboles, bueno, pues ese hecho material se convierte en un presupuesto para, en este caso, el pago del impuesto sobre la renta correspondiente. La nacionalización de mercancías extranjeras, bueno, esto es muy claro, ¿no? Eso genera el impuesto general de importación. Si tú tienes una mercancía en otro país, por el solo hecho de cruzar la línea fronteriza de Internet en territorio nacional, puede ser susceptible de pagar una contribución. O bien, por el contrario, la desnacionalización de mercancías nacionales. Por ejemplo, pues el impuesto a exportación. Y este último que, bueno, está repetido, pero es el que vimos de la captura de peces. Ahora bien, ¿qué bienes o cosas pueden ser materia del hecho imponible? Bueno, tenemos bienes materiales, que pueden ser muebles o inmuebles. Tenemos bienes jurídicos como patentes, derechos de autor, concesiones, pólizas. Y tenemos conceptos abstractos, como renta, patrimonio, legado, etc. Todos estos bienes, o en el caso de los conceptos abstractos, pueden ser considerados por el derecho fiscal como un hecho imponible. Por ejemplo, en el caso de los bienes materiales, la propiedad de un bien material, ya dijimos, puede generar una contribución. Impuesto predial en el caso de un bien inmueble. Impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos en el caso de un bien mueble, por ejemplo, un vehículo. En el caso de los bienes jurídicos, las patentes, derechos de autor, por ejemplo, las acciones, ¿no? También pueden generar una contribución. Las acciones, por ejemplo, generan para el poseedor de las mismas o para el tenedor de las mismas el pago de una contribución. Porque justamente tener esa acción implica una manifestación de riqueza.
Y por último, los conceptos abstractos, el legatario, ¿no? El heredero o quien percibe una renta, pues van a generar una obligación fiscal a su cargo. Y como ven, la renta, el patrimonio legado, es un concepto abstracto. Lo importante de los bienes o cosas que pueden ser convertidos por un tratamiento del derecho fiscal en hecho imponible es que se va a componer de distintos elementos, o sea, es decir, la descripción del presupuesto de hecho. Y la suma de todos estos elementos va a generar la obligación. Estos deben quedar perfectamente definidos en la ley tributaria. De esta forma podemos decir el objeto del tributo es esta realidad económica sujeta a imposición. Y la vamos a precisar gracias al hecho imponible. Pero no basta por sí mismo para causar el tributo. Hay que precisar el hecho o acto relacionado con ese objeto. O sea, el objeto del tributo es esta realidad económica, ¿no? Es decir, percibir una renta. Pero el hecho imponible, toda vez que se compone de un presupuesto de hecho, va a describir a qué nos referimos con percibir una renta. El hecho imponible, por ejemplo, va a decir qué se va a considerar ingreso, qué porcentaje, qué monto. Y les pongo un ejemplo. Si una persona obtiene como producto de su trabajo 500,000 pesos anuales y va a pagar de esos 500,000 un porcentaje como impuesto sobre la renta, el objeto del tributo, es decir, el hecho imponible, va a definir si efectivamente los 500,000 pesos son una ganancia o representan una utilidad. Porque qué tal si de esos 500,000 él tuvo que invertir 350,000? Entonces los 500,000 no van a ser ganancia. Entonces, si no tuviéramos el hecho imponible descrito con precisión en la ley y sus excepciones, cuando sí, cuando no, es decir, todos estos elementos que componen el presupuesto de hecho, no podríamos saber a cuánto asciende la contribución, cuánto va a costar, o digo, cuánto le va a implicar pues en esfuerzo económico al contribuyente. Por eso es muy importante tener en claro que si no existiera el hecho imponible, no pudiéramos tener una obligación fiscal concreta. Y esta precisión del hecho imponible debe estar establecida en ley. Porque otra vez, artículo 31, fracción cuarta, la Constitución Política, principio de legalidad. Toda contribución debe estar establecida en ley y los elementos esenciales de la contribución deben estar establecidos en ley. El objeto, ya dijimos que es un elemento esencial de la contribución. Es un elemento esencial del tributo. Por eso, debe estar establecida en ley. Y por último, ¿cuánto dura el hecho imponible? ¿Cuánto le toma a un hecho imponible configurarse? ¿En cuánto tiempo se realiza? Bueno, la ley nos da dos opciones. Existen los instantáneos, que son aquellos que ocurren y se agotan en un solo momento. Por ejemplo, el pago de derechos. Si tú vas y obtienes un pasaporte, pues generas el pago de los derechos correspondientes y en ese mismo momento se realiza el hecho imponible y por lo tanto se agota en ese momento. En ese momento se paga, surge el hecho imponible y se paga. Y ahí queda agotado. Pero hay otros que son periódicos, es decir, requieren un determinado periodo para su consumación. Y a este periodo le vamos a llamar ejercicio fiscal. Para saber cuánta ganancia tiene una persona, sería muy difícil y sería muy impreciso poder dar una respuesta si no pudiéramos un periodo. Bueno, ¿cuánto ganó una persona en cuánto tiempo? Porque no es lo mismo ganar 100,000 pesos, 200,000 o 500,000 o 1,000,000 en un año que ganarlo en un mes. Porque a lo mejor si tú ganas 1,000,000 en un mes, quiere decir que, y sigues ese ritmo, pues quiere decir que en 12 meses vas a ganar 12 millones.
y obviamente va a ser mucho más el impuesto que vas a pagar. El punto es que el hecho imponible a veces requiere cierto tiempo para su consumación, y es el caso del impuesto sobre la renta, por ejemplo. El ejercicio fiscal lo define el Código Fiscal más o menos de la siguiente manera. Hablamos de un periodo fiscal que se divide en ejercicio fiscal y en periodo de causación. El ejercicio fiscal es de un año, cuando es regular. Pero puede darse el caso que tengamos un ejercicio fiscal irregular, que puede ser menor a un año. ¿Cuál puede ser este caso? Bueno, el periodo irregular es cuando una empresa, por ejemplo, es nueva, se acaba de formar. Y se forma, se constituye como sociedad anónima, por ejemplo, en marzo. Bueno, él va a generar su periodo de pago de impuesto desde marzo a diciembre. Entonces, su ejercicio fiscal va a ser menor. A este ejercicio fiscal lo vamos a conocer como irregular. Otro ejercicio fiscal puede ser el de liquidación, que va a ser cuando una persona moral entra en liquidación. Entonces, ese periodo va a ser tan largo como dure la liquidación, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya la sociedad o la persona moral ya no está funcionando de manera normal. Entonces es más fácil controlar las contribuciones respectivas por todo el tiempo que esa sociedad se encuentra en liquidación. Y hay otro periodo fiscal previsto en la legislación que es el periodo de causación. Y este periodo de causación dura un mes de calendario. Y es el caso, por ejemplo, el impuesto sobre nóminas que se paga cada mes. Entonces, las empresas están obligadas a pagarle a la Hacienda Pública, a la Ciudad de México, mensualmente el impuesto sobre la nómina. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio fiscal? Que bueno, pues a lo mejor si la persona cierra o no cierra, es decir, aquí la autoridad fiscal no te va a controlar todo el ejercicio, como en el caso del impuesto sobre la renta, que ahí sí tú vas a pagar el impuesto cada año. No, aquí es cada mes. Entonces, la autoridad te puede revisar indistintamente que estés cumpliendo con tu obligación de manera mensual. Pero bueno, aquí lo importante es nada más que quede claro que el hecho imponible puede agotarse en un solo momento. O sea, puede ser tan variado que se agote en un solo momento, como el pago de los derechos que comentábamos, o puede ser tan largo como el periodo de liquidación de una sociedad, ¿no? O tan continuo y tan, a lo mejor, tan predecible, por decirlo así, o tan claro como el ejercicio fiscal que todos conocemos que dura un año. Pero no hay que confundirse, ¿no? Cada contribución va a tener su propio, o cada objeto del tributo que corresponde a cada contribución, pues va a tener su propio periodo de causación. Entonces, tomando en consideración lo anterior, ¿en qué momento nace la obligación fiscal? Vamos a poderlo decir válidamente de dos maneras. Cuando se realiza el hecho imponible, en ese momento se genera la obligación. Ya vimos que el hecho imponible puede durar poquito, puede durar mucho, puede ser un bien jurídico, un bien material, cualquiera que sea. Todos los elementos que se establezcan en el presupuesto de hecho correspondiente, ¿no? Van a generar la obligación fiscal. O bien cuando ocurre el hecho generador. Si se lo imputamos o estamos hablando de una persona en concreto, pues tenemos que referirnos al hecho generador. Pero al final son como las dos caras de una misma moneda. Por un lado, el hecho imponible quiere decir que al realizarse el hecho, porque es posible que ese hecho se realice, bueno, cuando se realice, se aplique la contribución. Y el hecho generador es cuando ocurre en la realidad. Cuando ocurre en la realidad, ¿qué? El hecho imponible. Y en ese momento se convierte en hecho generador y genera la obligación. Hasta su nombre lo dice. En resumen, el hecho imponible es el conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma cuya realización provoca el nacimiento de una obligación tributaria. Y el hecho generador
es la conducta material que coincide con el hecho imponible. Bueno, hasta aquí el tema de objeto del tributo. Cualquier duda, por favor, subirla al foro o me pueden mandar mensajes o me pueden llamar, porque este tema yo sé que es un poco complicado. Hasta la próxima.